Recibe consuelo, recibe fortaleza, recibe nuevas fuerzas ahí, en tu angustia, en tu tribulación, en tu tormento, en esa tortura que estás viviendo. Recibe las fuerzas del Dios Altísimo en ese momento que estás pasando. Dios sabe por lo que estás pasando. El Señor sabe lo que estás viviendo. El Señor conoce tus penas, tus tristezas, tus lamentos, tus dolencias, tus angustias, tus tribulaciones, tus persecuciones. Dios lo sabe. Pero es el momento de soltar delante de Él, porque Él enviará consuelo. Él enviará nuevas fuerzas. Él será tu pronto auxilio. Él te fortalece en tus tribulaciones. En medio de la angustia, allí se mueve. Allí se manifiesta. Ahí está Él con poder y gloria. En el momento de la situación, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos solos y muchas veces desechados, despreciados, no encontramos ayuda de quien la necesitamos y sentimos que se nos acaban las fuerzas. Es ahí, en ese momento, cuando tenemos que ir delante de la presencia del Señor, porque Él estará atento, ya que Él conoce todo de ti. Él está atento a que tú le busques en clamor, a que tú le busques en oración, ahí, en el momento difícil, allí donde sientes que todo el mundo te da la espalda, donde sientes que no te extienden la mano aunque ven que te estás hundiendo. ¡Aleluya! Donde se te han cerrado las puertas, donde todo es difícil y complicado, allí donde parece que no hay esperanza, ahí donde los médicos han dicho que probablemente no hay nada que hacer, que la enfermedad es incurable, que es crónica. Allí entramos en angustia, entramos en desesperación. Ahí donde nadie te ve, ahí te ve el Señor. Ahí donde nadie te ve, hay uno que se está moviendo. Hay uno que te oye. Hay uno que sí te conoce y que sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás pasando. Y déjame decirte que Él te enviará fortaleza. Él te dará consuelo. En Lucas capítulo 22, vamos a encontrar en el versículo 39 donde dice: Jesús ora en Getsemaní. Hoy, para la gente de la iglesia tradicional católica, celebraron el Día de Ramos,
el domingo de Ramos. Inicia la Semana Mayor o la que llaman la Semana Santa. Pero nosotros los cristianos evangélicos no priorizamos una semana para ser santos. Nosotros adoramos al Dios que es santo todas las semanas, todo el año, 24/7, todo el año. Adoramos al Dios santo, 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 santo. No apartamos una semana en el año para santificarnos. Los cristianos evangélicos debemos vivir en santidad todos los días de nuestra vida, dice la palabra. Todos los días de nuestra vida. Así que dice que luego Jesús salió según su costumbre y se fue al monte de los olivos. Y los discípulos lo siguieron. Y al llegar al lugar les dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en tentación. Escucha esto. Oren para que no caigan en tentación. Jesús sabía que se venía una hora difícil, que se venía una situación terrible. Y lo que Jesús no quería era que sus discípulos entraran en dudas. Y por eso los mandó que oren, para que no entraran en confusión cuando lo agarraran a él, para que no menguara su fe, para que se mantuvieran firmes a pesar de ver que a su maestro lo estaban crucificando. Dice aquí que Jesús se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Esto es en el Getsemaní. Y Jesús dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, líbrame de esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra vez: Señor o Padre, si quieres, líbrame de este proceso, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dónde están los que están viviendo un proceso difícil? ¿Dónde están los que sienten que no van a poder, pero le piden a Dios las fuerzas? ¿Dónde están los que saben que Dios los puede librar, pero esperan en su voluntad y no en la propia? Esperan que se haga la voluntad de Dios en esa enfermedad. Esperan que se haga la voluntad de Dios en ese matrimonio. Esperan que se haga la voluntad de Dios con sus hijos. Yo estoy hablando aquí con gente que a partir de hoy conmigo van a empezar a aprender con esta palabra de que a veces nosotros no queremos que suceda algo, pero hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Si es posible, Señor, quítame este dolor, pero que no se haga. A veces queremos decir: Señor, te ordeno que hagas esto. Ni el mismo Jesús, siendo el Hijo, manifestación de Dios en carne, se atrevió a exigirle al Padre: aquí no es lo que tú quieres. Aquí no es lo que yo quiero. Yo puedo decir se seca ahora mismo, pero la voluntad de Dios es perfecta. Él es el que sabe si se seca o no se seca. Como profeta operamos bajo la voluntad del Padre. Y por eso hay profecías que no se cumplen, porque no fueron direccionadas por el Padre, sino por el hombre. Pero aquí el Señor nos deja una lección. Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Si es posible, no me permitas pasar por este proceso. Si es posible, Señor, quita esta prueba de mí.
pero que no se haga lo que yo quiero, porque yo estoy para obedecerte. Yo estoy aquí para cumplir órdenes. Yo estoy aquí con un llamado, aleluya, Hosanna. Yo estoy con un llamado. Yo he sido preparado para esto. Y tú no me pondrás cargas que yo no pueda con ellas. Amasádala. A veces vamos a querer interferir en lo que Dios quiere hacer. Yo decía en estos días que como profeta y pastora de Dios, y que para la gloria de Dios he sido usada para que otras personas sean sanas y sean liberadas. Mi hermana con un cáncer con metástasis me decía: tengo una hermana profeta que sana a otros, pero a mí no me sana. Tengo una hermana profeta, y lo decía de una manera sarcástica. Otros reciben milagros cuando tú oras por ellos y yo no. Pero ¿qué culpa tenía yo de que Dios no me usara para ese milagro? Porque no se hace mi voluntad sino la del Padre. Porque no es cuando yo quiero sino como Dios quiere. Y eso es lo que tú tienes que entender en este día. Sea lo que sea que estés viviendo, a veces Dios no te va a mandar la solución, te va a mandar el consuelo para que soportes. Aleluya. A veces Dios no te va a mandar la solución enseguida, te va a mandar fortaleza para que continúes. A veces creemos que Dios tiene que resolver el problema inmediatamente, pero vengo a decirte que a veces Dios no lo resuelve enseguida, pero sí te manda un ángel que te fortalezca. El hecho de que no se solucione enseguida tu problema, el hecho de que la oración no se vea el efecto enseguida, no quiere decir que Dios no está obrando, no quiere decir que Dios no está trabajando, no quiere decir que Dios no se está moviendo. Lo que tú tienes que saber es que Dios te está fortaleciendo para que puedas salir en victoria de esto. A veces no vemos resultados enseguida, porque no es cuando tú quieres, es cuando Dios se quiere mover. Es cuando Dios se quiere mover, no cuando a mí me place, no cuando a mí me... ¡Aleluya! ¿Quién soy yo? El mismo Jesús le dice: yo no quisiera pasar por esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice que cuando Jesús oró, esto es lo que me importa más en este momento, se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Si el Señor envió un ángel del cielo para fortalecer a Jesús en su angustia, si cuando Jesús estaba en esta situación, Dios envió un ángel, a ti también te enviará ángel. A ti también te enviará ángeles. Tú no podrás ver tu resultado inmediato, pero sí vas a sentir que el Señor te está fortaleciendo. Y la fortaleza que te da Dios es para superar lo que estás pasando. Yo no vi el milagro de sanidad en mi hermana. Yo vi el milagro de salvación. Dios la sacó del cieno inmundo, de la inmundicia, de lo más bajo la sacó, para procesarla y llevársela. Pero aunque yo no pude ver el milagro de sanidad, el Señor envió su ángel que me fortaleciera. Dios me preparó con anticipación para eso. Tú no estás viendo la respuesta ahora. Quizás te has cansado de clamar, te has cansado de suplicarle a Dios y dices: pero Dios no me oye. ¿Por qué no sucede lo que le estoy pidiendo?
¿Dónde está Dios que no responde? Está en el lugar donde tú lo tengas. Si lo tienes lejos de ti, está lejos de ti. Si lo tienes en el corazón, está en el corazón. Si lo tienes en tu vida, está en tu vida. Pero el hecho de que Dios esté contigo no quiere decir que tiene que responder el sí en todo lo que tú le pidas. El hecho de que Dios esté contigo quiere decir que tienes un Dios que te fortalece en medio de la angustia. Tienes un Dios que te fortalece en medio de la tribulación. Tienes un Dios que te da fuerza en medio del cansancio. Tienes un Dios que te levanta cuando estás cansado. ¡Aleluya! Que te da nuevas fuerzas cuando no tienes ninguna. Y dice que la oración de Jesús se hizo más ferviente cuando el ángel vino y lo fortalecía. Aquí estamos hablando de una situación en la humanidad de Cristo, donde el humillado dice que caían grandes gotas de sudor como gotas de sangre. Del terrible pánico que sentía, de la angustia que estaba viviendo, porque él sabía lo que le venía. Tú puedes estar muy angustiado, pero no se te olvide que tienes un Padre Celestial, que si te está permitiendo pasar por esto, es porque Él sabe hacia dónde te va a llevar. Por eso dice la palabra, por lo cual Dios lo exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se humilló hasta la muerte, y hasta muerte de cruz, pudiendo haber impedido eso. Él quiso hacer la voluntad del Padre. Hay procesos que Dios te va a permitir por su propia voluntad para que tú puedas llegar a la excelencia. Hay procesos que Dios te va a permitir por su propia voluntad para que tú puedas ascender peldaños. Hay procesos que Dios te va a permitir para que tú puedas cambiar de atmósfera. Yo no sé cuál es el que Dios está usando, pero esto viene con proyección, algo grande. Lo que tú estás viviendo no es que Dios te ha desamparado, no es que Dios se haya ido, no es que Dios te haya abandonado, es que Dios te está fortaleciendo mientras te saca de esto. Oh, siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. No es que Dios se olvidó de ti. No, 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 no. No es que te abandonó. No, 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 no. No es que Dios no te escucha. No, a Jesús lo estaba escuchando. Y no le evitó la crucifixión. No le evitó que le dieran 40 latigazos menos uno. No le evitó que le rompieran las ropas encima. No le evitó la burla y el escarnecimiento de la gente cuando le gritaba: falso profeta, falso, 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 crucifíquenle, crucifíquenle, que muera el falso profeta. No lo evitó, el Señor no lo evitó. El Padre no evitó que le pusieran un madero tan pesado encima, pero sí mandó a un hombre cirineo para que le ayudara a llevar la carga. Dios enviará ángeles que te ayuden. Dios enviará ángeles que abran puertas. Dios te sacará de su mano poderosa. Pero no le pidas tanto que te saque del proceso, sino que te acompañe y te envíe refuerzo para tú salir ganando.
A veces no te va a sacar del problema, pero te va a enviar refuerzo. A Jesús no le evitó llegar hasta el Gólgota. Él no le evitó a Jesús llegar hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería crucificado. Pero sí le envió a un cirineo para que le ayudara a cargar la cruz. Cuando estaba ahí en el Getsemaní, envió un ángel para que lo fortaleciera, para que pudiera pasar la prueba y salir venciendo. Dios envía a su ángel que te fortalezca. Dios envía a su escudero delante de ti. Dios envía a su ángel para que te dé nuevas fuerzas. Dios te dará consuelo en medio de la angustia. Dios te dará la fortaleza que necesitas. Y aunque a veces no te saque de inmediato, Él te acompañará en el camino. No pienses que porque Dios ha permitido cosas es porque no está contigo. Hoy, 13 de abril, mi nieta mayor estaría cumpliendo 11 años. Mi nieta se llamaba Bailey Sofía. Estuviera cumpliendo 11 años. Pero en el 2019, cuando ella tan solo tenía 5 añitos, hubo un incendio en la casa y la niña murió calcinada. Mi nieta murió calcinada en la casa y yo era la que estaba ahí cerca y no pude hacer nada por ella, porque cuando yo me asomé a la habitación, ya el fuego había arropado toda la habitación hasta el techo y no había por dónde entrar. Los cables de luz habían caído al suelo y todo estaba pateando, pasando corriente, y la gente trataba de ingresar y la luz los mandaba por allá, los sacudía a la gente porque la tierra estaba electrizada por los cables de luz que caían al suelo. Ese día, 10 de febrero del 2019, fue el peor día de mi vida, el peor de los procesos. Saber que alguien que amas está en ese lugar lleno de candela y sin poder hacer nada. Viendo cómo trataban de salvarla, pero no había por dónde entrar. Cuando la pudieron sacar, ya la niña estaba calcinada. Eso fue la peor prueba que yo he pasado, en la que llegué a pensar, ¿y por dónde está Dios si yo vengo de un culto? Hacía 2 horas yo había llegado de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Pero me di cuenta de que ese mismo día en la iglesia, Dios envió al pastor que pusiera su mano sobre mi cabeza y el pastor me dijo, Yacira, pasa tu desierto. Yo ese día en la iglesia, tipo 8 de la noche, pasé al altar y me arrodillé. Oh, Shama y alababa.
Y el pastor vino de donde estaba y donde estaba yo de rodillas. Puso su mano sobre mi cabeza y dijo: Yacira, pasa tu desierto. Y cuando yo llegué a mi casa, la niña estaba dormida. Y a las 11 de la noche, a eso de las 11 de la noche, sentí algo en mi oído y grité el nombre de la niña. Corrí para su habitación y estaba incendiada la habitación. Yo estaba en la casa. Pero algo sucedió que ni siquiera me olió a candela ni a quemado. Ni siquiera hubo olor a humo. Ya todo se había incendiado. Pero el pastor hacía 2 horas había orado por mí, con su mano en mi cabeza, y me dijo: Yacira, pasa tu desierto. Y yo regresé a la casa diciendo: ¿por qué el pastor me dijo así? El desierto que me venía era el luto de mi nieta. Era algo que Dios permitió, pero que ya me había fortalecido por la palabra. Era algo que Dios permitió, pero ya había una antelación. Yacira, en esto no te mueres. ¿Sabes por qué? Habían 2 niñas. La una tenía 5 y la otra tenía 3. Las 2 estaban durmiendo en la misma cama donde ocurrió el accidente. Y la pequeñita salió corriendo para donde mí. Si yo no hubiese estado ahí, la pequeñita también fallece con la otra hermana, la de 3 años. Pero la de 3 años corrió para donde mí cuando vio que se estaba incendiando. Pero como tenía 3 años, ella no me pudo decir: abuela, se está prendiendo mi hermana. Ella vino corriendo donde mí. Yo la tomé, la puse al lado mío y yo estaba cenando porque había llegado de la iglesia. Y de repente yo estoy tranquila comiendo, viendo televisión y con el celular, y algo me habló al oído y yo digo: Bailey. La niña se llamaba Bailey. Bailey. Y salgo yo corriendo y ya no había por dónde entrar. Era fuego en toda la habitación. Hoy estaría cumpliendo la niña 11 años de vida, porque ella se murió a los 5 añitos en el 2019. ¿Sabes por qué te cuento este testimonio? Porque así como dice la Biblia que Jesús se arrodilló y vino un ángel y lo fortalecía en medio de la angustia, cuando yo me arrodillé en la iglesia y el pastor me puso la mano sobre la cabeza, ese era un ángel de Jehová que Dios mandó para que me fortaleciera y yo no me volviera loca con ese suceso. ¿Tú sabes lo que es? Que tu nieta, como tu hija, muera en esa circunstancia y la gente te juzgue y la gente te culpe y digan: ¿por qué ella no sabe lo que pasó? Y digan: ¿por qué ella no la salvó? ¿Por qué salvó a la una y a la otra no? Y digan: esa vieja hay que cogerla y prenderla viva. Ella tiene que pagar por lo que hizo y yo inocente. Tú sabes lo que es que la gente divulgue y digan: ella tiene que saber lo que le sucedió a la niña. Tú sabes lo que es que la gente te juzguen. Yo entré en una depresión, que yo tenía un negocio grande y preferí que el negocio se perdiera, pero no volví más al negocio. Yo me estaba derrumbando, pero hoy día me doy cuenta de que era algo que iba a suceder. Pero Dios mandó a que yo fuera fortalecida en medio de la crítica, de los insultos, de la habladuría de la gente, de todo el proceso que pasé, con el dolor de mi nieta, soportar que la gente dijera: ¿y ella qué estaba haciendo que no la salvó? ¿Por qué ella la dejó morir? En una situación tan impotente. Que no estaba yo sola, estaban mis otros hijos también ahí.
Pero ¿sabes qué te voy a decir? En medio de tu dolor, Dios envía ángeles que te fortalezcan. En medio de tu angustia, en medio de tu enfermedad, el Señor envió ángeles a que me sacaran de ese estado. El Señor envió ángeles a que me fortalecieran. El Señor envió ángeles a que me fortalecieran como los envía para que tú pases tu proceso. Escúchame. Hay situaciones que Dios no va a evitar. Pero sí te va a fortalecer. Y te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Cuando el Espíritu Santo me hizo quitar la mano de mi hermana cuando yo estaba orando para que Dios la sanara. Y el Espíritu Santo me hizo hacer así. Y yo sentí un dolor en mi alma. Y yo dije, ¿cómo que no puedo orar por ella? Mi hermana que se está muriendo. Es mi hermana que la estaba viendo agonizar y yo quería que Dios hiciera un milagro, pero el Espíritu Santo me hizo quitar la mano y me dio temor. Y me di cuenta de que ya no había nada que hacer. Y después de muerta me soñé que ella me miraba y me decía, Yacira, tú sabes que yo me voy a morir. Tú sabes que yo me voy a morir. Porque ella murió teniendo fe de que Dios iba a levantarla de la cama. Pero ya Dios me había revelado de muchas maneras su muerte, que ella ya no iba a estar. Y ella me decía, mi hermana, tranquila, que yo de aquí me voy a parar y voy a dar testimonio. Mi hermana, no te preocupes, que yo voy a dar testimonio, yo de aquí me voy a levantar y voy a ir a predicar a las naciones. Y tómenme fotos, todas las fotos que puedan tomarme, porque todo esto va a servir de testimonio a las naciones de que Dios me levantó de este cáncer. Y Dios mostrándome a mí de todas las maneras posibles de que ella ya no iba a vivir. Pero ella murió con esa fe de que ella no se iba a morir. Pero el Señor se la llevó, era su tiempo. Por eso te digo, hay cosas que Dios no va a evitar. No pierdas la fe porque suceden cosas. Hay cosas que Dios no va a evitar, pero te va a fortalecer para que tú puedas soportarlas. El Señor no evitó la crucifixión de Cristo, pero sí lo fortaleció. Envió su ángel que lo fortaleciera para que pudiera pasar ese trago amargo. Yo sé lo que es pasar tragos amargos y sentir que la mano de Jehová me fortalece. Si estoy de pie, es porque Él ha enviado su ángel para que me fortalezca en los momentos difíciles. Cuando estés pasando por una situación angustiosa, ora que el Señor te enviará su fortaleza. Ora que el Señor te enviará su consuelo. Y habrán cosas que no vas a poder cambiar, pero que Dios te va a fortalecer en medio de ella. Hoy yo quiero orar por alguien. Quiero orar por alguien que ha entendido esta palabra y la ha recibido. Quiero orar por alguien que siente que esta palabra tocó su corazón. Porque a veces le estamos exigiendo cosas a Dios. Si es que Él no me oye. Si Dios está contigo, ¿por qué permite que te pasen estas cosas? ¿Por qué permitió que Jesús pasara todo eso si es su hijo? Porque hay cosas que Dios no va a cambiar, pero te va a fortalecer para que las superes.
Shama ba 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 ba. Amalasaya la belleza, mi guira la bosa. Oh Dios eterno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Oh, tú eres eterno. Eres perfecto. Gracias porque tú nos fortaleces en medio de las tribulaciones, Dios mío. Tú nos das fuerzas para poder resistir. Tú eres nuestra fuerza en medio de la angustia, papá. Tú eres nuestra fuerza. Oh, Samayela Bashay. Padre, en esta hora te damos gracias por lo que tú has permitido en nuestra vida. Y estamos convencidos de que tú nos sacarás con la frente en alto cuando hayamos superado esta prueba. Tú nos sacarás con la frente en alto, Señor, cuando hayamos pasado este trago amargo. Tú nos habrás acompañado. Danos la fuerza, Dios mío. Danos la fuerza, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la fuerza que necesitas. Recibe la fortaleza que necesitas. Oh, el Espíritu Santo venga sobre ti. Ahora, fortaleciéndote, dándote consuelo, venga sobre ti el Santo Espíritu de Dios. Venga sobre ti. Recibe nuevas fuerzas del Señor. Hay cosas que Dios no va a evitar, pero te fortalecerá para que salgas de ellas. Quiero orar por las peticiones y las necesidades. Que Dios tome control absoluto y se glorifique en nuestras vidas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso damos gracias. Damos gracias en medio de la prueba. Damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Y gracias a Dios por la audiencia que está aquí. Que el Señor bendiga su vida y a sus familiares. Quiero recordar a mis amados hermanos que estamos, como siempre, recaudando en el Fondo Pro Construcción o Pro Templo, siempre para continuar el trabajo de la obra, para continuar extendiendo la obra del Señor. Nosotros desplazamos a niños de otros lugares, niños de padres inconversos que queremos que vayan creciendo con la palabra del Evangelio y que ellos sean la futura iglesia, que sean la iglesia del mañana. Y nosotros estamos evangelizando a estos niños, los traemos a la escuela dominical. Cuando tenemos colaboración de alguien, le damos el almuerzo, le damos un refrigerio. A veces los niños los tienen que traer caminando desde muy lejos porque no tienen para el transporte. A veces toca darles el transporte y para eso nosotros también solicitamos una ofrenda. Estamos tratando de cambiar la vida de todos estos niños con el Evangelio.
y necesitamos tener para darles el transporte para que vengan a la iglesia, transportarlos en taxi. Necesitamos tener para que estos niños se coman algo. A veces hoy había muchos niños y vinieron sin desayunar, hermanos. Vinieron sin desayunar y toca improvisarles algo de comer, porque unos niños hasta el mediodía en la iglesia y sin desayunar. Entonces nosotros pedimos colaboración para darle una merienda, para darles un almuerzo, para pagarles el pasaje. Gracias a Dios hay una hermana que ella siempre está colaborando con el almuerzo. Con eso podemos darle a algunos niños, pero necesitamos más colaboradores para seguir haciéndolo con todos. Amén. Así que te invitamos a que colabores con esta causa evangelística y también a que aportes tu ofrenda pro templo, tu diezmo pro templo, para seguir creciendo la iglesia y seguir adecuando el lugar de adoración, el templo del Señor. Así que te invito a que escribas al privado de esta página donde dice mensajes, y puedas confirmar que tú deseas apoyar este trabajo que hacemos, que tú deseas apoyar con los niños o deseas apoyar con la obra pro templo. Como quiera que tú desees, será de gran bendición. El Señor te lo ha de multiplicar y puertas del cielo sean abiertas a tu favor en el nombre de Jesús de Nazaret. Escríbenos al privado donde dice mensajes o al messenger de la pastora Yacira Chaverra para darte la información que necesitas y así podamos nosotros seguir trabajando con tu apoyo. Así que esperamos tu comunicación. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos pronto. Y recuerda, Dios enviará a su ángel en el momento de tu angustia. Bendiciones.